En el apogeo de su larga carrera, Charles Bronson fue la encarnación del realismo y el coraje característicos de la industria cinematográfica de los años 1970. La apariencia inusual y el comportamiento estoico de Bronson lo convirtieron en el telón de fondo perfecto para los vigilantes urbanos en la serie de películas Death Wish, y en un estadounidense severo exportado a territorios cinematográficos extranjeros, donde la popularidad de Bronson se disparó. Mientras que esta icónica estrella de acción ha pasado a la historia del cine gracias a sus frases ingeniosas que podrían interesar al diablo y a sus inspiradoras escenas de acción, su mirada firme ocultaba un pasado extremadamente brutal. Sigamos explorando la dura verdad sobre Charles Bronson. Su lucha contra el Alzheimer. Charles Bronson, conocido por su papel en las películas de Death Wish, ya no podía salir de casa solo. Estaba recibiendo tratamiento tanto holístico como convencional de médicos en Los Ángeles y Nueva York para el Alzheimer. La familia ha sabido durante casi un año que algo estaba mal porque Charles simplemente no ha sido él mismo, compartió su hermana Catherine Pigeon con la prensa. Ella dijo que Bronson habla muy despacio y a veces sus palabras están arrastradas. Sin embargo, aún reconocía a su familia y planeaban pasar la Navidad juntos. Su tercera esposa, Kim, rara vez se separaba de su lado. Ella está dedicada a él y promete estar a su lado, agregó la hermana de Bronson. Kim observó que Bronson había cambiado de ser enérgico y perspicaz a parecer aturdido. La muerte que lamentó el mundo entero. La salud de Charles Bronson comenzó a deteriorarse y se retiró de la actuación después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en agosto de 1998. Falleció a los 81 años en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles el 30 de agosto de 2003. Aunque muchas personas creían que murió de neumonía y Alzheimer, ninguno de estos fue mencionado en su certificado de defunción. El certificado, en cambio, citaba fallo respiratorio, cáncer de pulmón metastásico, junto con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiomiopatía congestiva como posibles causas de muerte. Bronson fue enterrado en el cementerio de Brownsville en West Windsor, Vermont, y muchos de sus fanáticos más fervientes han acudido a esta parte del mundo para rendirle homenaje a lo largo de los años. Después de su muerte, muchos periódicos, incluido el New York Times, informaron erróneamente que el historial de guerra de Bronson consistía en conducir un camión de reparto en Arizona. Sus antiguos compañeros obligaron a retractarse después de confirmar que Bronson había sido, de hecho, un héroe de guerra. Su hijo adoptivo murió debido al abuso de drogas. Adoptado poco después de su nacimiento por Ireland y su entonces esposo David McCallum, McCallum Bronson fue criado en Bel Air después de que Ireland se casara con el actor Charles Bronson. McCallum Bronson, de 27 años, fue encontrado en el suelo del baño de su apartamento cerrado por su novia, Tracy Messina, quien informó a los investigadores que no había ido a recogerla del trabajo como estaba planeado. El hijo adoptivo de la actriz Jill Ireland murió debido a una sobredosis accidental de varias drogas, anunció la oficina del forense. El cuerpo parcialmente vestido de McCallum Bronson no mostró signos de lesiones y no se sospechó de juego sucio, dijeron los investigadores. Dan Butcher señaló que las drogas que causaron la muerte de McCallum habían sido ingeridas tanto por vía oral como inyectadas. Los nombres de las drogas específicas encontradas en el sistema de McCallum no fueron revelados de inmediato. McCallum Bronson, cuya larga lucha contra la adicción a las drogas fue detallada en un libro de Ireland publicado a principios de este año, estaba sometiéndose a una serie de tratamientos médicos en el momento de su muerte, según el Dr. Howard Mark, su médico personal. Mark declaró que la última vez que vio a McCallum Bronson estaba lúcido y mostraba todas las evidencias de estar libre de drogas durante algunas semanas. Infancia trágica que formó a un hombre duro. Pero, ¿era cierto?
Bronson nació el 3 de noviembre de 1921 en Ehrenfeld, Pensilvania, una región minera de carbón en las montañas Allegheny, al norte de Johnstown. Era el 11º de 15 hijos nacidos en una familia católica romana de ascendencia lituana. La familia, muy numerosa, dormía en turnos en su humilde cabaña con agua fría. Las vías de los vagones de carbón que salían de la boca de la mina pasaban a solo unos metros. Su padre, Walter Buczynski, era un tártaro Lipka de Druskininkai en el sur de Lituania. La madre de Bronson, Mary, cuyos padres eran de Lituania, nació en Tamaca, Pensilvania, en la región minera. Bronson dijo que en su infancia no se hablaba inglés en casa, al igual que muchos otros niños estadounidenses de primera generación con los que creció. Una vez comentó que incluso como soldado, su acento era lo suficientemente fuerte como para hacer que sus compañeros pensaran que era un extranjero. Además del inglés, podía hablar lituano y ruso. En una entrevista de 1973, Bronson comentó que no conocía muy bien a su padre y no estaba seguro si lo amaba u odiaba, añadiendo que lo único que recordaba de él era que cada vez que su madre anunciaba que su padre estaba viniendo a casa, los niños se escondían. En 1933, después de que su padre muriera de cáncer, Bronson comenzó a trabajar en las minas de carbón, primero en la oficina minera y luego en la mina. Más tarde, dijo que ganaba $1 por cada tonelada de carbón que extraía. En otra entrevista, dijo que tenía que trabajar turnos dobles para ganar $1 por semana, equivalente a $24 en 2023. Bronson más tarde relató que él y su hermano realizaban trabajos peligrosos removiendo tocones entre las minas y que los derrumbes eran comunes. La familia sufrió una pobreza extrema durante la Gran Depresión, y Bronson recordó haber pasado hambre muchas veces. Su madre no podía permitirse comprar leche para su hermana menor, así que la alimentaba con té caliente en su lugar. Dijo que tuvo que usar el vestido de su hermana mayor para ir a la escuela por falta de ropa. Bronson fue el primer miembro de su familia en graduarse de la escuela secundaria. La familia luchaba por llegar a fin de mes. Bronson se rapó la cabeza para evitar los piojos y se sintió obligado a comenzar a trabajar en las minas de carbón cercanas a los 10 años. Ese estrés temprano podría ser la razón por la que Bronson comenzó a fumar a los 9 años. Siempre habló amargamente sobre estos 6 años de trabajo extenuante, que le dejaron manos poco atractivas y cicatrices permanentes en las piernas y el torso. Un legado de trabajar de rodillas en la oscuridad total fueron dolores de cabeza y claustrofobia. Nunca he podido quitarme el olor a carbón de las fosas nasales, lamentó. Bronson trabajó en las minas hasta enlistarse en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en el 760º Escuadrón de Entrenamiento de Artillería Flexible y en 1945 como artillero aéreo en un Boeing B-29 Super Fortress, con el 61º Escuadrón de Bombardeo basado en Guam, dentro del 39º Grupo de Bombardeo, que realizaba misiones de combate contra las islas japonesas. Voló 25 misiones y recibió una estrella de bronce por las heridas recibidas en combate. A pesar de los peligros de la guerra, Bronson habló positivamente sobre su experiencia en el ejército. Afirmó que ser reclutado fue lo mejor que le pudo haber pasado. Unirse al ejército le dio a Charles Bronson una escapatoria de las duras condiciones del trabajo en las minas. Comía 3 comidas al día. También dijo que usó ropa adecuada por primera vez, sin ropa heredada ni mal ajustada. Además, el servicio militar ayudó a mejorar su inglés, un idioma que nunca hablaba en casa durante su infancia en Pensilvania. Estos eventos solo endurecieron a Bronson y pronto repercutirían en su estilo de actuación característico. Después de ser dado de baja del ejército, Bronson luchó por encontrar una dirección. Trabajó en varios empleos,
incluyendo conductor de camión, trabajador del acero y obrero en la mina, pero nunca encontró algo que realmente le interesara. Todo cambió cuando conoció a un grupo de actores mientras vivía en Atlantic City. Brian D'Ambrosio, quien escribió la biografía de 2001, Menacing Face Worth Millions, A Life of Charles Bronson, dijo que después de hacerse famoso, el actor descarado promovió mitos sobre su infancia para engañar a periodistas crédulos. A veces afirmaba que no podía hablar inglés en la secundaria, que su madre Mary lo vendió a los viajeros y que, lo más famoso, fue que se vio obligado a asistir a la escuela con la ropa de su hermana. Esa historia de Charlie usando vestidos es absolutamente ridícula, dijo la primera esposa de Bronson, Harriet Tendler. Sus hermanos bromeaban mucho sobre las desgracias inventadas de Charlie. Sus fantasías permanecieron después de hacerse famoso. Afirmó haber estado en la cárcel 2 veces, aunque D'Ambrosio no pudo encontrar ningún registro de prisión, y aseguró que una vez fue disparado por un oficial de policía en un tren de carga, afirmando que no resultó herido porque la bala salió de inmediato. Lo que no cabe duda es que ser reclutado en el ejército en 1943 cambió su vida. El joven que solía estar en las esquinas de las calles con una botella de leche en la mano esperando para asaltar a alguien, encontró un propósito. Harriet dijo que nunca le gustó hablar públicamente sobre sus hazañas en la guerra, aunque el libro de Paul Talbot de 2015, Bronson's Loose Again, On the Set with Charles Bronson, incluyó la revelación de que Bronson tuvo serios problemas mientras entrenaba con el 760O Escuadrón de Entrenamiento de Artillería Flexible en Kingman, Arizona, cuando un sargento comenzó una pelea con él. Levantaré al bastardo y lo lancé. Por alguna razón extraña pensé que si no lo golpeaba no tendría problemas. Así que lo lancé, recordó Bronson. Cuando aterrizó, se rompió el brazo. Recibí 6 meses de trabajo forzado, cargando lados de carne en el comedor y sacando latas de basura. ¿Quién fue la esposa de Charles Bronson? Conoce a Harriet Tendler, Jill Ireland y Kim Weeks. Charles Bronson, conocido por su imagen de tipo duro en películas del oeste y de acción como Once Upon a Time in the West y The Stone Killer, estuvo casado 3 veces. El primer matrimonio de Bronson fue con Harriet Tendler, una aspirante a actriz de Filadelfia. Harriet, hija de un agricultor lechero judío, conoció a Bronson, nacido Charlie Buczynski, en 1947, en una escuela de actuación en Filadelfia. En su primera cita, Bronson solo tenía 4 centavos. La pareja se casó 2 años después con el renuente consentimiento del padre de Tendler y tuvo 2 hijos, Suzanne y Tony, antes de divorciarse en 1965. A principios de los años 60, cuando la edad dorada de Hollywood estaba llegando a su fin, Bronson y Tendler todavía estaban juntos. Venían de mundos diferentes. Tendler era la hija de un exitoso agricultor lechero, mientras que Bronson provenía de una familia empobrecida. Su amistad floreció en una relación, con Harriet apoyando a Bronson durante sus primeras dificultades. A medida que surgían oportunidades para Bronson, incluido un papel importante en The Great Escape de John Sturges, su relación comenzó a tambalear. En el set, Bronson interactuaba con compañeros de reparto establecidos como Steve McQueen, James Garner, James Coburn y Richard Attenborough. Sin embargo, el impacto más significativo provino de David McCallum, quien llevó a su esposa Jill Ireland a la producción. Según se informó, Bronson le dijo a McCallum que tenía la intención de robarle a su esposa, lo que comprensiblemente molestó al actor escocés. Fiel a su palabra, Bronson y Tendler se separaron en 1965 y McCallum e Ireland se separaron en 1967. En 1968, Charles Bronson y Jill Ireland se casaron. A pesar de los comienzos tumultuosos, Bronson y McCallum finalmente se reconciliaron y el resto es historia. Una historia de amor que también se convirtió en una asociación productiva.
La relación de Charles Bronson y Jill Ireland llevó a una colaboración en más de 16 películas. Bronson se aseguró de que Ireland, aunque aún no era famosa, interpretara papeles importantes en sus proyectos. Desde papeles pequeños, como una cita en un restaurante en Villa Rides, hasta roles sustanciales, como María Reina Valachi en The Valachi Papers, Ireland aprovechó cada oportunidad. Su colaboración más notable fue From Noon Till Three, donde el papel de Ireland como Amanda aportó profundidad a la película, mostrando sus habilidades actorales y reflejando su papel en la vida de Bronson. El papel de Jill Ireland en la vida de Bronson fue transformador. Ella fue la luz que iluminó la a menudo incomprendida persona de Bronson, aportando calidez y amor a su vida. Su relación los convirtió en una de las parejas más poderosas de Hollywood. Pero la tragedia golpeó en 1984 cuando Ireland fue diagnosticada con cáncer de mama. Luchó valientemente durante 6 años, documentando su lucha en libros como Life Wish, A Personal Story of Survival y Lifeline, My Fight to Save My Family. Su coraje le valió el premio al valor de la Sociedad Americana del Cáncer del presidente Ronald Reagan. Tristemente, falleció en 1990 en su casa de Malibu. Bronson, profundamente afectado por su muerte, se casó más tarde con la cantante Kim Weeks en 1998. Para honrar a Ireland, Bronson tuvo un bastón hecho a medida con un compartimento hueco para guardar sus cenizas, que usó hasta su muerte en 2003 a causa de una neumonía. El bastón fue enterrado con él en su tumba en Vermont. El descubrimiento de Jill Ireland por parte de Charles Bronson fue un punto de inflexión en su vida. A pesar de su dura apariencia, se enamoró profundamente de Ireland. Su asociación, reflejada en sus numerosas películas juntos, se mantiene como un testimonio de una de las relaciones más memorables de Hollywood. En diciembre de 1998, Bronson se casó con Kim Weeks, una exactriz y empleada de Dove Audio, que había trabajado en los audiolibros de Ireland. Permanecieron casados durante 5 años hasta la muerte de Bronson en 2003. Charles Bronson tuvo una carrera actoral impresionante. Después de obtener una baja honorable en 1946, Bronson trabajó como panadero en Filadelfia y como narrador de bingo en un muelle de diversiones en Atlantic City antes de intentar convertirse en actor. Se emparejó con el ex militar Jack Klugman, quien más tarde ganaría un Globo de Oro, y en 1948 compartieron habitación en Nueva York mientras buscaban trabajo. Klugman recordó que Bronson era un actor hambriento, vendiendo sangre por $5 y viviendo en una sola habitación. Bronson, que hablaba con un fuerte acento eslavo, recordó que lo regañaron por pronunciar mal la palabra heroína en su primera audición. Eventualmente, Bronson encontró su camino en la actuación. Siempre había estado interesado en las artes. Después de servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, se encontró en Atlantic City realizando trabajos ocasionales. Una compañía teatral lo invitó a pintar decorados para ellos. Bronson descubrió que disfrutaba más actuar. Su primer papel en el cine, en You're in the Navy Now, de 1951, lo consiguió, dijo, porque era el único actor que podía eructar a demanda. En el transcurso de 2 años, después de estudiar teatro en Filadelfia y Los Ángeles, comenzó a conseguir pequeños papeles en películas, interpretando lo que él describía como puntos, trabajadores de la construcción y boxeadores golpeados. Para entonces, le dijo a la prensa en 1972, ya estaba identificado como actor de carácter por mi ridículo discurso. Todos los actores principales eran del tipo Cary Grant. Yo no parecía ni sonaba como el tipo que consigue a la chica. Parecía una cantera de roca que alguien había dinamitado. Cuando Bronson estaba comenzando, el senador Joseph McCarthy estaba preocupado por eliminar a los comunistas en Hollywood. Temiendo que su nombre lituano proporcionara municiones para las acusaciones,
Adoptó el nombre de Bronson después de conducir con su amigo Steve McQueen, quien señaló un letrero de la calle Bronson y le gritó que sería perfecto. A medida que acumulaba papeles, su talento atraía cada vez más atención. Su primera gran oportunidad llegó en 1960, cuando fue elegido como Bernardo O'Reilly en The Magnificent Seven, una reimaginación de Seven Samurai de Akira Kurosawa. La aclamada película le abrió puertas, llevándolo eventualmente a papeles en películas como The Great Escape, The Battle of the Bulge, The Dirty Dozen y Once Upon a Time in the West de Sergio Leone. Su ascenso a la fama se debió a su carisma innato. Mientras Bronson fue una verdadera estrella de cine en los Estados Unidos durante una parte de su carrera, fue una mega estrella en otros países. Los espectadores italianos lo llamaban Il Bruto, el feo, y en Francia era uno de los monstres sacrés del cine. Sus películas a menudo ganaban más en otros territorios que en América del Norte. En Japón, un publicista una vez dijo que su nombre aparecía en un letrero que cubría una cuadra de largo. Para algunos, su carrera puede parecer anticuada en un mundo que se está saturando con obras más diversas. Este no debería ser el caso. El atractivo de Bronson se basa en su personalidad real. Él es el epítome del trabajo duro, la perseverancia y el mal humor que acompaña a las personas mientras atraviesan las pruebas de la vida. Charles Buczynski fue una persona malentendida que caminó por el valle de la sombra de la muerte y emergió como Charles Bronson, un ícono del cine estadounidense. Charles podría no ser una persona agradable para pasar el rato. Era silencioso, sombrío y a veces simplemente aterrador. El gran crítico de cine Roger Ebert mencionó que Bronson tenía una autenticidad en su dureza. Mientras Clint Eastwood, Robert Mitchum y Lee Marvin podían interpretar personajes violentos, Bronson parecía tener una inclinación por la violencia en la vida real. Esto iba acompañado de una actitud perpetuamente exasperada, derivada de sus frustraciones con el retrasado reconocimiento de su talento por parte de Hollywood. El dolor que había soportado estaba reprimido dentro de él, y lo liberaba a través de su profesión, a veces para peor. La presencia monosilábica de Bronson en pantalla no era mucho de un estiramiento. Como descubrieron los periodistas, el actor prefería decir lo menos posible. Durante una entrevista en 1974, Bronson encontró a un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Nunca hablo sobre la filosofía de una película», dijo. «Nunca ha surgido, y no lo hablaría contigo. No hago discursos. No me gusta hablar demasiado sobre las cosas, porque me entretengo más con mis propios pensamientos que con los pensamientos de los demás». James Garner, su compañero de reparto en The Great Escape, no consideraba a Bronson un amigo porque era abusivo en el set. «Charlie Bronson era un dolor en el culo también», escribió. «Usaba y abusaba de la gente, y no me gustaba. Era amargado, beligerante. No sé por qué tenía un resentimiento. No era un barril de risas en el set, te lo puedo decir». En sus memorias, Garner también escribió sobre Bronson participando en un juego de póker en su casa un año después de que filmaron la película. Según Garner, Bronson intentó retirar una apuesta cuando ya era demasiado tarde, y como estaba jugando contra un chico de la calle que trabajaba como extra en Hollywood, Garner hizo que Bronson le pagara probablemente no más de $50, porque ese dinero significaba mucho para ese chico. Continuó. «Charlie se molestó y tuvimos un enfrentamiento, pero no llegamos a las manos». Garner dijo que Bronson luego juró que nunca volvería a trabajar con él. «A lo largo de mi vida, ha habido algunos tipos que no me gustaban porque yo era franco», escribió. «Diablos, nunca pensé que fuera franco, solo decía la verdad». Aunque eventualmente hicieron las paces, Garner notó una cierta furia dentro de Bronson y afirmó que él guardaba rencor. Garner explicó que, unos años después, él y su esposa, Lois Clark, se encontraron con Bronson y su esposa, Jill Ireland, en un restaurante.
La próxima cosa que sé es que los cuatro estamos cenando juntos, compartió Garner. Todo fue muy agradable, pero creo que Charlie guardaba un rencor. Yo sé que yo sí. Cuando Esquire publicó un artículo citando a Charles Bronson, diciendo que era capaz de matar a cualquiera que hiciera daño a su familia, el presentador de televisión Johnny Carson cuestionó por qué una revista publicaría tales declaraciones. «Porque eso es lo que dije», respondió Bronson. Conocido por sus explosiones controvertidas, Bronson también había declarado en 1972, el año en que nació su hija Zuleika, que dejaría América inmediatamente si alguna de estas cosas que quieren estas feministas llegara a suceder. Las mujeres no son iguales. Nunca podrían ser, insistió. Bronson tenía una relación tumultuosa con la prensa, expresando su disgusto por ser sondeado por los reporteros. Cuando el periodista Stephen Whitney, conocido por escribir en secreto It's Your Body, A Woman's Guide to Gynecology, publicó una biografía en 1975 titulada Charles Bronson Superstar, The Real Man Behind the Rock Hard Macho Image, Bronson estaba furioso. Hay cosas muy poco halagadoras sobre Jill. Intentó detenerlo, pero no pudo. Amenazó con una demanda. Compró o intentó comprar cada copia. No se podía conseguir después de la primera impresión, recordó Harriet Bronson en 2011. Bronson también tuvo una relación conflictiva con los críticos de cine, afirmando, «No hacemos películas para los críticos, ya que ellos no pagan para verlas de todos modos». En una entrevista de 1974 con Roger Ebert, Ebert observó, «Realmente parece poseer la capacidad para la violencia. Está en sus ojos». Al discutir la crítica negativa de Jay Cox a The Stone Killer, Bronson declaró ominosamente, «De una manera u otra, más tarde o más temprano atraparé a ese hombre. No físicamente, pero lo atrapará». Jill Ireland estaba bien consciente del temperamento de su esposo e incluso bromeó sobre ello durante su aparición en The Dick Cavett Show en 1972. Bronson había criticado duramente a Nicholas Gessner, el director de Someone Behind the Door, una película francesa en la que trabajaron en Folkestone el año anterior. Bronson se burló de Gessner como un grueso director suizo. Gessner era en realidad húngaro, afirmando que arruinó toda la película. Cuando Cavett preguntó sobre el incidente, Ireland comentó, «Oh, Charlie solo lo agarró del cuello y le dio una buena sacudida». La reputación de Bronson por su comportamiento volátil fue reconocida por los conocedores de la industria. Weiner notó la reputación de Bronson por estallar y golpear a la gente en el set, con el propio actor admitiendo problemas con los directores, describiendo al 60% de ellos como difíciles, llenos de lo que él llamaba Bulls T de Hollywood. En una entrevista de 1971 con la reportera Lina Coletti de Paris Cine Review, Bronson fue más allá, diciendo, «La mayoría de los productores son cretinos, la mayoría de los directores son idiotas, todos en el cine piensan solo en el dinero». También fue crítico con las estrellas de Hollywood más jóvenes, desestimándolas como llenas de tonterías. «Puedo interpretar el personaje mejor debido a mi experiencia, por las cosas que he pasado», le dijo a The Washington Post en 1977. Todos esos tipos del método, como ese de Niro, Stallone y ¿cómo se llama? Pacino, son todos iguales. Incluso se ven iguales. Desestimó las nominaciones al premio de la Academia como una tontería. La única nominación importante de Bronson, un Emmy, llegó en 1961 por su papel como el soldado Conlon en el programa de televisión General Electric Theater, Memory in White, que protagonizó el futuro presidente Ronald Reagan. Los directores que trabajaron con Bronson a menudo tenían historias divertidas sobre sus experiencias con él. Según A Siegel Film, The Autobiography of Don Siegel, al dirigir Telephone, la actriz Lee Remick estaba aterrorizada por una escena en la que tenía que tocar la cara de Bronson. Cuando Siegel preguntó por qué, ella respondió, «No me atrevo. Me morderá. Sin problemas.
Esta persona agravada se trasladó a la marca de actuación de Charles Bronson. Objetivamente hablando, no era Marlon Brando. En sus propias palabras, él era solo un producto como una pastilla de jabón, para ser vendido lo mejor posible. Hizo justo lo suficiente para que el papel funcionara, y el éxito de su carrera demostró que era más que suficiente. Generalmente, su aura era la de un hombre amargado que había pasado años de maltrato, transformándose en alguien con nada que perder. Era fácil para él interpretar este papel, como lo demuestra su propia historia. Era en la serie Death Wish donde Charles Bronson alcanzó su punto máximo. Aunque criticado por los snobs como un simple actor unidimensional, las contribuciones de Charles Bronson al mundo del cine continúan resonando. De todas sus obras, la serie Death Wish tal vez encapsule mejor el estilo y las idiosincrasias de Bronson. Es una historia sobre un ciudadano promedio que patrulla las calles para abatir delincuentes después de que su familia sufre una invasión en el hogar que le toca profundamente. Después de todo, era una persona que sufrió inmensamente debido a sus circunstancias. Su carrera actoral y su actitud eran hasta cierto punto similares al vigilantismo. Esta era su manera de luchar contra las injusticias que había enfrentado desde su punto de vista, y eso es lo que lo hace grande. Fue uno de los antiguos amantes de Ireland, el director de cine Michael Winner, quien hizo la contribución más definitoria en la carrera de Bronson. Winner conoció a Bronson por primera vez en 1970. Dijo que Ireland le rogó que no revelara su antiguo romance, y Winner comentó más tarde, probablemente la habría matado, definitivamente me habría matado a mí. Después de dirigir a Bronson en 3 películas, Chatos Land, The Mechanic y The Stone Killer, Winner le ofreció a Bronson el papel del vigilante en busca de venganza en Death Wish, diciendo que era perfecto debido a la furia reprimida de su personaje. Death Wish trata sobre el arquitecto neoyorquino Paul Kersey, quien patrulla las calles con su revólver Smith & Wesson de calibre 32, buscando venganza contra los matones de la calle que asaltaron a su hija y asesinaron a su esposa. El papel, uno de los más controvertidos del cine, fue rechazado por Clint Eastwood, Burt Lancaster, George C. Scott y Frank Sinatra. Cuando Henry Fonda rechazó el papel, llamó al proyecto repulsivo. El agente de Bronson, Paul Conner, le instó a no aceptar el papel. Paul sentía firmemente que era una película muy peligrosa, que podría hacer que la gente pensara que está bien tomar la ley en sus propias manos. Bronson estaba inicialmente ambivalente, creyendo que el protagonista era dócil y adecuado para Dustin Hoffman. Bronson dijo que Winner me convenció de hacer la película, repitiéndole que era un guión maravilloso. Winner recordó cuando finalmente accedió. Charlie dijo, «Me gustaría hacer eso». Yo dije, «¿La película?» Él dijo, «No, disparar a los asaltantes». Yo dije, «No, no, no, Charlie. ¿Qué pasa con la película?» Él dijo, «Sí, haré la película». Death Wish, que se estrenó el 24 de julio de 1974, costó 3.7 millones y recaudó 22 millones en taquilla. Se basó en un libro de 1972 de Brian Garfield, quien pensaba que Bronson estaba mal elegido como Kersey, porque sabías que iba a empezar a disparar a la gente desde el momento en que aparecía en pantalla. También lo consideró una película peligrosa, creyendo que inspiraría al público a cometer actos de vigilante. Garfield, quien murió en 2018, originalmente había previsto que Death Wish fuera dirigido por Sidney Lumet, con Jack Lemmon en el papel principal. Winner fue característicamente sarcástico en su respuesta, diciendo, «La novela vendió 3 copias, a su madre. Nadie compró la novela. Se trataba de un hombre que sale y mata ciudadanos». Brian Garfield dijo, «Oh, hicieron esta terrible y sanguinaria película. Bueno, ¿qué pensaba que había escrito? ¿Blancanieves? El hombre es un idiota». Death Wish fue tan exitoso que dio lugar a una franquicia. Bronson interpretó a Kersey 5 veces en los años 1974, 1982, 1985, 1987 y 1994,
para consternación de Garfield. Odié las 4 secuelas, dijo en 2008. No eran más que escaparates de vanidad para los talentos muy limitados de Charles Bronson. Las películas continuaron suscitando controversia, especialmente cuando, en 1984, Bernhard Goetz fue apodado el vigilante del metro después de disparar a 4 jóvenes afroamericanos en un tren de la ciudad de Nueva York. Al ser preguntado por su reacción, Weiner ofreció el increíblemente insensible comentario: «No apruebo lo que hizo el señor Goetz, pero tengo que decir, si tiene que disparar de todos modos en el metro, ojalá lo haga en la semana que estamos abriendo». En 2015, Donald Trump evocó el espíritu demagógico del personaje de Bronson durante un mitin en Tennessee, cuando se jactó de poseer un permiso para portar armas, añadiendo: «Si alguien me ataca, lo van a disparar». Mientras los fanáticos coreaban el nombre de Bronson, Trump les dijo que Death Wish no se haría hoy porque no es políticamente correcto. A pesar de sus numerosos logros como actor, Charles Bronson no recibió ningún reconocimiento formal ni premios. Bronson solo recibió 2 nominaciones y 3 premios a lo largo de su carrera, un número escaso considerando sus muchos logros. De esas 5 menciones, solo una fue para un galardón prestigioso, la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Las otras nominaciones fueron una nominación al Primetime Emmy en 1961 y el premio Henrietta en los Golden Globes como World Film Favorite, que compartió con Sean Connery. Aunque los premios son los símbolos tradicionales de excelencia, no definen necesariamente el valor o el talento de un artista. Y en el caso de Bronson, su legado y contribuciones a la industria del cine hablan por sí mismos, convirtiéndolo en un verdadero ícono de la pantalla plateada. Gracias por acompañarnos mientras explorábamos la vida trágica y el triste final de Charles Bronson, un hombre cuyo duro exterior ocultaba una existencia profundamente compleja y a menudo problemática. Desde sus primeros desafíos y declaraciones controvertidas hasta sus relaciones profundamente personales y el triste final de su vida, la historia de Bronson es una de intensos altibajos. ¿Qué crees que fue el momento más definitorio en la vida de Charles Bronson? ¿Crees que sus tumultuosas experiencias personales moldearon su persona en pantalla? ¿O fue al revés? No olvides activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Comparte tus pensamientos a continuación y sigamos la conversación. Gracias por ver.